Recibe el nombre de Rosa Cruz, una hermandad oculta de buscadores espirituales que surgió en Alemania hacia el siglo XVII. Sin embargo, las primeras noticias de unos hermanos de la Rosa Cruz en Europa son fechables en el siglo XIV. Por otra parte, la primera manifestación pública de la Rosa Cruz como escuela constituida parece haber tenido lugar en París, cuando, en agosto de 1623, aparecieron afiches en algunas paredes de esta ciudad. 9 años antes de estas manifestaciones públicas, había aparecido en Kassel un curioso opúsculo de unas 15 páginas que trataba de la Rosa Cruz. La Fama Fraternitatis. El término latino fama designa un rumor público, una voz común, una noticia que va de boca en boca. Se trata de una común y general reforma de todo el vasto mundo, seguida de la Fama Fraternitatis, de la loable orden de la Rosa Cruz. Todo lo que se ha podido averiguar a propósito de los orígenes de la Rosa Cruz procede de este libro, donde se encuentra la narración de la vida de Christian Rosacruz. Como veremos más adelante, este personaje, que en el fondo es simbólico, estuvo en contacto con el mundo islámico. Esto ha llevado a muchos autores, entre ellos René Guénon y Émile Dantine, a ver un origen islámico en la fraternidad Rosa Cruz. La Fama Fraternitatis alude a una fraternidad secreta fundada por Christian Rosacruz que, a lo largo de sus viajes por el Oriente musulmán, obtuvo la revelación de los secretos de la ciencia armónica universal. Basándose en estas enseñanzas, concibió un plan para reformar filosófica, religiosa, artística, científica, política y moralmente el mundo, para cuya realización se rodeó de algunos discípulos. Según Émile Dantine, Christian Rosacruz habría entrado en contacto con los Hermanos de la Pureza, sociedad filosófica formada en Basra en la primera mitad del siglo IV de la Égira. Las doctrinas de esta sociedad no estaban del todo de acuerdo con la ortodoxia islámica, sino que se apoyaban en gran parte en los antiguos filósofos griegos y en los neopitagóricos. Los Hermanos de la Pureza difieren de los sufíes en algunos puntos, aunque están de acuerdo en muchos otros. Ambas son místicas que derivan de la teología coránica. El dogma está aquí suplantado por la fe en la realidad divina. Basándose sobre todo en sus precursores griegos y alejandrinos, los sabios del Islam estudiaron y desarrollaron la astrología y la alquimia que, a través de las cruzadas, volverían a Europa. Muchas de las ideas principales de estas dos ciencias aparecen no solo en la Fama Fraternitatis, sino también en las bodas alquímicas. Los verdaderos Rosacruces que, como veremos, no hay que confundir con los Rosacruces del siglo XVII o, menos aún con los actuales, permanecieron siempre en el anonimato. Si alguno de ellos jugó un papel importante en la historia, se guardó bien de presentarse como Rosa Cruz. Como los sufíes, en el esoterismo islámico, los Rosacruces auténticos no utilizaron nunca en público este título. Como escribe Guénon, de un modo tajante, si alguien se ha declarado a sí mismo Rosa Cruz o sufí, se puede afirmar, sin necesidad de examinar las cosas más profundamente, que realmente no lo era. Es innegable que hubo, en los orígenes de la Rosa Cruz, una colaboración entre iniciados en los dos esoterismos, el cristiano y el islámico. El breve texto de la Fama Fraternitatis está precedido de un prefacio al avisado y entendido lector en el que se exponen las ideas fundamentales de la doctrina Rosa Cruz. La sabiduría, soplo del poder divino y rayo de la magnificencia del Altísimo, es para los hombres un tesoro infinito. Nuestro padre Adán poseía en su totalidad de este tesoro antes de la caída y gracias a él pudo nombrar a los animales de los campos y a los pájaros del cielo que el Señor Dios puso delante suyo. La triste caída en el pecado ha mermado esta joya magnífica de la sabiduría y propagado la orgullosa oscuridad e incomprensión por el mundo. Sin embargo, Dios la ha desvelado por instantes a sus amigos. Pues el sabio rey Salomón nos da testimonio de este hecho. Ha accedido, por su oración aplicada a su aspiración, a esta sabiduría, de modo a conocer cómo fue creado el mundo, la fuerza de los elementos, el medio y el final de los tiempos, cómo comienza y acaba el día, cómo se transforman las estaciones, cómo evoluciona el año, etc. Todo cristiano ha de ser un verdadero jesuita, o sea, ha de caminar, vivir, ser, permanecer en Jesús. Aquí está el verdadero rubí real, la noble, brillante piedra roja de la que se ha dicho, produce en las tinieblas un resplandor luminoso, que es un medicamento perfecto para todos los cuerpos, que transforma en oro puro a los metales, que deja atrás todas las enfermedades, angustias, penas y melancolías de los hombres. El texto prosigue comentando el sacramento de la Eucaristía, comparando las enseñanzas de la Biblia con las de Platón, Aristóteles y Pitágoras y arremetiendo contra los aventureros y malandrines que vanamente pretenden fabricar oro.
Desde los primeros párrafos, la Fama Fraternitatis se presenta como portavoz de un cristianismo gnóstico que pretende ir más al fondo que el catolicismo oficial de Roma. El nombre del protagonista de la obra que, como veremos, es Cristian Rosacruz, evoca ya la idea de un cristianismo Rosacruz. No puede negarse que se trata de un modo de abordar las doctrinas cristianas que goza de una gran falta de rigor en lo concerniente a la mitología, el simbolismo o la alquimia. Si esta elasticidad pudo ser causa de herejía, como frecuentemente lo ha sido, hay que admitir, no obstante, que permite acercarse, con una perspectiva más amplia, el problema del esoterismo cristiano. Al año siguiente de la publicación de la Fama Fraternitatis, aparece, al mismo tiempo en Kassel y en Frankfurt, la Confessio, el segundo libro básico de la literatura Rosacruz. Anónimo como el anterior, este libro exhala la misma exaltación mística y apocalíptica que se podía apreciar en la Fama Fraternitatis, apoyándose a menudo en la astrología y presentando algunos nexos evidentes con la cábala. Una de las ideas más curiosas que encontramos en él, denotadora de un profundo conocimiento del esoterismo cabalístico, es que los caracteres o letras que Dios ha incorporado en la Santa Biblia están también netamente impresos en la maravillosa criatura que son los cielos y la tierra. Adivinarnos aquí que la Biblia es un símbolo, una suerte de arquetipo del Liber Mundi al que aludía la Fama Fraternitatis. Las referencias a este misterioso libro, dentro de la literatura esotérica, cabalística o alquímica son constantes, podríamos decir que solo hablan de él, pero resultan tan terriblemente oscuras que habrá que esperar 4 siglos para encontrarse con esta idea claramente expresada en El mensaje de nuevo encontrado. El libro donde Dios ha escrito su secreto es el cielo y la tierra. Por esto el hombre santo y sabio estudia la ciencia del Señor en la paz del jardín de Edén. Según su autor, el objetivo de la Confessio es completar la Fama Fraternitatis, colmar sus lagunas, formular en mejores términos los pasajes algo insondables. Debemos, pues, considerar esta obra como un complemento de la anterior. El aspecto apocalíptico de la Fama Fraternitatis se encuentra también en la Confessio, que ofrece la felicidad de un siglo que goza de la intervención divina, oponiéndose al actual, que se caracteriza por la falsedad, la mentira y las tinieblas. Se trata del fin del mundo cantado en las diferentes evocaciones apocalípticas, pero aquí no aparece tan terrible como en el Apocalipsis de San Juan. Se trata de una nueva mañana. El autor de la Confessio exhorta apasionadamente a sus discípulos a la lectura aplicada y permanente de la Santa Biblia, ya que el verdadero Rosacruz hace del libro sagrado la regla de oro de su existencia, el objetivo y término de sus estudios y el resumen y quinta esencia del mundo entero. Capítulo 10. En 1616 aparecía en Estrasburgo una de las obras más relevantes de la literatura esotérica europea, Las bodas químicas de Cristian Rosacruz. Advirtamos, antes que nada, que, en la época, químico era sinónimo de alquímico, por lo cual podemos hablar aquí de unas bodas alquímicas e incluso considerar este libro como un tratado de alquimia. Pero las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz son algo más que un simple tratado hermético, se trata de una obra multidimensional en la que las nociones, corrientes de espacio y tiempo se encuentran trascendidas desde las primeras líneas. La trama tiene lugar en un espacio y en un tiempo reales, pero distintos a los que normalmente conocemos. Se desarrolla en el sugestivo plano del símbolo, que está en un nivel de conciencia superior al nuestro y no inferior, como creen algunos psicólogos. Este libro contiene la descripción simbólica, no podría serlo de otro modo, del proceso de la iniciación. Lo aborda con una belleza y una precisión tales que ha cautivado a la mayoría de esoteristas posteriores. A los sentidos alquímico e iniciático ha de añadírsele el místico. El equívoco término de mística no posee aquí, sin embargo, el significado inadecuado y desencarnado que se le atribuye desde hace algunos siglos. Si investigamos en la raíz místicos, veremos que el místico es el iniciado a los misterios. Este misterio es el del hombre mismo, el del hombre interior, ora prisionero en una torre, ora cautivo de una serpiente o reo de un feroz dragón. Las bodas alquímicas, divididas en 7 días, son, pues, una delicada y hermosa alegoría de las 7 puertas que el místico ha de atravesar, de los 7 órganos sutiles del hombre que, según el sufismo, van despertándose progresivamente a lo largo de su ascensión espiritual, o de los 7 días de la creación del hombre perfecto, el Adam Kadmon de los cabalistas. 7 días, porque 7 son las jornadas en las que se divide este libro, evocando, sin duda, los 7 pétalos de la rosa mística. Entre los egipcios, el 7 era el número de la vida eterna, y esta vida eterna no es sino la que sucede a la resurrección, el gran misterio hacia el que, como veremos, se dirige la trama de las bodas alquímicas.
Hacemos estas comparaciones porque creemos que las bodas aparecieron en un momento histórico-cultural muy especial, abarcando y, en cierto modo, conjugando los conocimientos esotéricos anteriores. En ellas encontramos la sabiduría ancestral de los egipcios, de los caldeos, los griegos, junto a la perspicacia de los cabalistas y la simbólica poética del Islam. Todo ello, evidentemente, en el lenguaje típico de los esoteristas de la época, alimentado principalmente en el espíritu cristiano y la revelación hermética, evocador de una gnosis no desprovista de humor y de poesía. El protagonista, Cristian Rosacruz, relata su maravilloso viaje al palacio cerrado del rey, donde ha de asistir a las bodas reales. Una o vanas aventuras particulares ocupan cada una de las 7 jornadas que componen el relato. La primera comienza la víspera de Pascua, cuando, durante su meditación y sus oraciones, Cristian Rosacruz recibe la visita de una mujer alada, de extraordinaria belleza, que le entrega una carta invitándole a las bodas reales. Esta idea, expuesta de otro modo, aparecía ya en el Evangelio o en un bellísimo escrito del cristianismo primitivo, llamado El Canto de la Perla. Para asistir a tan magno acontecimiento, Cristian ha de revestir una túnica de lino blanco, colocar en su pecho una cinta roja en forma de cruz y fijar 4 rosas rojas en su sombrero. Así emprende el fantástico viaje cuya lectura apasionará a más de un lector, despertando, quizás en él, una nostalgia misteriosa y cautivante, la del banquete de las bodas, al que muchos están llamados, pero cuyo camino es por pocos elegidos. Al estudiar las bodas alquímicas, es imprescindible, como hemos visto, referirse a la alquimia, cuyas enseñanzas afloran a lo largo de sus 7 jornadas. Toda la obra escrita y plástica atribuida a los miembros de la Rosa Cruz rezuma el saber de los alquimistas hasta el punto de que la idea misma de la rosa y la cruz, asociadas, expresa ya una operación alquímica. Los 2 manifiestos rosacruces y las bodas alquímicas se apoyan en numerosos puntos de las doctrinas alquímicas. Si bien es cierto que el hermetismo ejerció en la época una influencia notable en los medios artísticos y literarios, y su simbolismo se encuentra en casi todas las manifestaciones del espíritu humano, tenemos, con la trilogía Rosacruz, un bellísimo ejemplo de lo que se ha convenido en llamar alquimia cristiana. Basándose en unos presupuestos que no están en contradicción con ninguna de las grandes religiones reveladas, la alquimia ha podido florecer en Egipto, Israel, India, Tibet, China o Grecia. Como escribía Emmanuel d'Aubord, la alquimia no es una de las ramas del esoterismo, es su llave o su piedra angular. Es, por lo tanto, lógico que el gran arte se encuentre en las bases mismas de las doctrinas rosacruces. Pero, ante todo, veamos qué es la alquimia. Para Pierre-Jean Fabre, se trata de una ciencia verdadera y sólida que enseña a conocer el centro de todas las cosas, llamado en el lenguaje divino, espíritu de vida. Para Roger Bacon, se trataría de la ciencia que enseña a preparar una cierta medicina o elixir que, proyectado sobre los metales imperfectos, les comunica la perfección. El alquimista es, ante todo, un filósofo que conoce a la perfección sus escrituras sagradas y que está dotado de la sabiduría a la que ama. No olvidemos que, literalmente, filósofo significa amante de la sabiduría. El alquimista es capaz de elaborar la piedra filosofal que regenerará al hombre y a la naturaleza caída. Los alquimistas árabes, que tanta importancia tuvieron en el siísmo, eran todos musulmanes. Los alquimistas chinos, que, gracias a los trabajos de Mircea Eliade, el profesor Chkasige, u otros, hemos podido conocer, profesaban la religión taoísta. Es, pues, lógico que los adeptos europeos medievales hicieran una alquimia cristiana. La alquimia cristiana floreció al mismo tiempo que la llamada cábala cristiana. Nos encontramos con que algunos de los representantes más notables de esta fueron también alquimistas, pensamos especialmente en Pico de la Mirandola y en Blaise de Vigenere. En todos ellos existe una constante: su profundo y original conocimiento de las escrituras que interpretan bajo una hermenéutica cabalística o alquímica. En la trilogía Rosacruz podemos apreciar también un profundo conocimiento del libro sagrado, así como una inmensa cultura mitológica. El autor de las bodas alquímicas, por ejemplo, que comienza su libro inspirándose en los evangelios, manifiesta también una cierta erudición en lo que a la mitología grecorromana se refiere. Este mismo autor parece también tener un gran conocimiento de los escritos de los autores herméticos, como podemos ir observando a lo largo de la obra. Según la Confesio y las bodas alquímicas, el héroe de la trilogía Rosacruz, el mítico personaje al que debe su nombre y acaso su existencia a esta enigmática fraternidad, nació en 1376 y murió en 1484.
Para Miguel Mayer, Cristian Rosacruz habría sido contemporáneo de Raimundo Lulio, lo que situaría su nacimiento algo más de un siglo antes de lo que declara la Confesio. Para algunas de las escuelas que actualmente se autodefinen como Rosacruces, Rosacruz sería un maestro, un superior invisible que se va reencarnando a lo largo de los siglos con nombres distintos y personalidades diferentes. Notemos, sin embargo, que en ninguno de los auténticos tratados rosacruces que comentamos se habla en ningún momento de reencarnación. Sea como fuere, su nombre es demasiado revelador. Cristian Rosacruz es un personaje mítico, simbólico, sin origen histórico. Pero decir mítico no es decir irreal. La realidad de Rosacruz, como la de los avatares hindúes o la del Khedr islámico, es transhistórica. Si bien Uitemans, un autor de filiación teosofista, se ha esforzado en hacer corresponder al protagonista de la Fama Fraternitatis con un miembro de la familia, von Roesgen-Hermelhausen, sus afirmaciones carecen de la documentación adecuada donde apoyarse y están en contradicción con los datos aportados por Rosacruces de la época de los manifiestos. Poco hay que decir de los teosofistas de Madame Blavatsky o Annie Besant que, sin aportar ningún tipo de prueba aceptable, afirman que Rosacruz vivió en el siglo XIV y se reencarnó sucesivamente en Francis Bacon, 1561 a 1626, y, posteriormente, en el enigmático conde de Saint-Germain, 1696 a 1784. Solo hay que detenerse en su nombre y su apellido para adivinar que Cristian Rosacruz se refiere a algo concreto, a una realización espiritual precisa. Cristian indica que se trata de la realización crística y Rosacruz alude al camino que conduce a ella. La cruz. Uno de los adagios rosacruces más evocadores que comentaremos más adelante, per crucem ad rosam, aporta quizá la clave para comprender lo que acabamos de afirmar. Por otra parte, las mismas siglas CR pueden interpretarse como Christi Resurrectio o Resurrección del Cristo, rememorando el misterio máximo de las religiones reveladas, la realización precisa a la que nos hemos referido. René Guénon no se cansa de repetir que el estado de Rosacruz es el estado primordial del hombre restaurado. Deducimos de ello que han existido Rosacruces auténticos en otras épocas y en otras latitudes, recibiendo otras denominaciones. Cristian Rosacruz es, en cierto modo, su arquetipo. Jan Valentin Andreae, el supuesto autor de las bodas alquímicas, nació en Ehrenberg en 1586. Siguiendo la tradición familiar, se consagró ardientemente al estudio y a la difusión del luteranismo, alcanzando diversas dignidades eclesiásticas concedidas por el duque Augusto de Brunswick. Utilizando el seudónimo de Florentius de Valentia, Andreae publicó una invitación a la Fraternidad de Cristo, la Rosa Florida, exhortando a la práctica de la vida cristiana, la simplicidad, el amor fraternal y la oración en común. Entre las numerosas obras de este autor se cuenta también una descripción de la República de Cristianópolis, en la que intenta describir la ciudad y la sociedad ideales, manifestando ideas muy cercanas a las de la Fama Fraternitatis y la Confessio. Inspirándose en sus obras, se formaron varias sociedades o fraternidades que, tanto por su exaltación como por su número, llegaron a asustar a las autoridades eclesiásticas.